Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro Cultural La Malagueta. La verdad que es una alegría tener hoy aquí a Miguel Reyán, Elena Pimenta y nuestro querido Moisés Rodríguez, y les doy la bienvenida a este segundo ciclo, Film e Historia, del Centro Cultural La Malagueta, una iniciativa que se consolida como un espacio de reflexión interdisciplinar en torno a las relaciones entre el cine y el conocimiento histórico, hoy, mañana y la jornada especial también del sábado. Y desde una perspectiva académica podemos decir que el cine puede entenderse no solo como un medio de representación del pasado, sino como un agente activo en lo que es la construcción de los imaginarios históricos. Las películas que vamos a ver, estas películas históricas, no se limitan a ilustrar acontecimientos, sino que los interpretan, los seleccionan y al final también lo dotan de sentido, articulan discursos que dialogan tanto con la historiografía como con lo que son las preocupaciones ideológicas, sociales y culturales, evidentemente de su tiempo de producción. En este sentido, y es lo que vamos a hablar en estos 3 días aquí, el cine constituye, no cabe duda, una fuente de primer orden para el análisis histórico, no solo por lo que muestra, sino también por lo que omite, por los mecanismos narrativos que emplea y por las formas en que contribuye a la formación, a la conformación de lo que es la memoria colectiva. Analizar cine es, por tanto, analizar una determinada mirada sobre el pasado y sobre el presente, desde el que esa mirada se formula. Y este ciclo, como digo, su segunda edición, propone abordar el cine como objeto de estudio y también, evidentemente, estamos en un centro de cultura como herramienta crítica, fomentando el diálogo entre distintas disciplinas y promoviendo una aproximación reflexiva al pasado a través de lo que es el lenguaje audiovisual. Con ello, el Centro Cultural La Malagueta y la Diputación de Málaga reafirman su compromiso con una programación cultural orientada al pensamiento crítico y a la divulgación del conocimiento. Hoy tenemos, como decía al principio, tenemos el coloquio, el teatro del siglo de oro como espejo de la España política, con Miguel Reyán y conocidísimo actor, y Elena Pimenta, dramaturga, Premio Nacional de Teatro, directora. Un auténtico lujo también tenerla aquí. Se va a proyectar después del coloquio El perro del hortelano, película que ya cumple 30 años, de 1996, 7 Goyas, entre ellos la de mejor directora en este caso, a Pilar Miró, que fue la primera mujer en ganar ese Goya en esa categoría. Y le doy las gracias a la coordinación del equipo de la Malagueta, a su director, Malagueta La Térmica, Antonio Javier López, por supuesto a Moisés Rodríguez, coordinador del ciclo, junto a Mar Ortiz, de M de Mar, y por supuesto daros las gracias por elegir esta tarde, una tarde bonita de invierno, pasarla aquí en el centro de la Malagueta, con una excelente temperatura afuera, pero aquí también estamos bien y vamos a disfrutar de Miguel Reyán, Elena Pimenta, coordinado por Moisés Rodríguez. Les esperamos en las próximas citas de mañana viernes y el sábado por la mañana, con 2 coloquios muy interesantes. Ahí tenéis el programa y un homenaje a los genios del cine español, como es Berlanga y Azcona. Muchas gracias y vamos a disfrutar. Pues muchas gracias a Manuel López, a La Térmica, a M de Mar y sobre todo a todos vosotros. Permitidme que os tutee en una tarde en la que nos vamos a retroceder unos cuantos siglos, nos vamos a ir a un pasado bonito. Los que están al Hola Fondo Sur pueden ponerse más para adelante, si quieren, que están allí. Sí, claro, están ahí como si hubieran pagado menos. No, pueden venir. Es que así estamos como más agrupados. Sobre todo, muchísimas gracias por venir para este encuentro que también quiero agradecer que está Rocío Serrán también, que es como forma parte de la parte cultural de nuestro entorno, que es Alaurín de la Torre, donde tenemos la platea, donde
compartimos con ella muchas horas de biblioteca y muchas obras literarias en las que se basa El perro del hortelano. La película que vamos a ver después, como decía Manuel López, supuso un hito en el cine español, por lo que aportó, y tenemos el lujo de tener a uno de los actores, como es Miguel Reyán. Bueno, es que ¿en qué película no está Miguel Reyán? Hombre. Eso de entrada. ¿En qué película no está Miguel Reyán? Hombre, no, por Dios. ¿En cuál? Y sobre todo, le deseamos muchísima suerte porque es uno de los candidatos al Goya a mejor actor de reparto por la película El cautivo, y que estoy convencido, yo he apostado, ¿verdad, Elena?, que se la va a llevar. Y yo. Yo creo que como académicos. Bueno, permitidme que presente muy rápidamente, aunque es muy fácilmente recuperable todo el currículum profesional que tienen ambos, y es imposible. Estaríamos aquí cuando empiece la película hablando de los logros de Elena y de Miguel Reyán. Muy rápidamente, Elena Pimenta es directora de escena, dramaturga, directora teatral, especializada en teatro clásico y especialmente en William Shakespeare. Premio Nacional de Teatro en 1993, ha sido directora y muy brillantemente, además, tengo el honor de haber ido a muchos de sus espectáculos y de haber coincidido en la época en que era directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, allí en Madrid, donde ha dirigido montajes emblemáticos de la dramaturgia dramática clásica española. Es valorada por su enfoque riguroso, sobre todo por contemporizar los textos clásicos, y también por su contribución a la pedagogía teatral y al desarrollo de nuevos públicos para el repertorio clásico. Nadie como ella sabe acercar al gran público esos textos que nos siguen maravillando, y a ella especialmente, que está estudiando día a día aún, a pesar de su juventud, está estudiando cada día también los textos clásicos. Miguel Reyán es actor de cine, de teatro, dramaturgo, director teatral, más de 150 películas. Como digo, es imposible mencionar algunas. Yo me quedo con ese personaje del Moro en El Crack, por ejemplo, en El Crack 1 y El Crack 2, El perro del hortelano, del que es actor, y luego le preguntaremos si decía lo que Fernando Ferán Gómez. Además de interpretar, ¿vas a hacer que vea la película? No, eso decía. Amanece, que no es poco, hay Carmela, Tata Mía, entre otras. Por esa película, además, ganó el Goya a Mejor Actor de Reparto en el 87. En televisión también lo han visto en Compañeros, Menudo es mi padre, La Regenta, La que se avecina, Vergüenza y Sentimos las molestias, junto al gran Antonio Resines. Una carrera que supera ya las 5 décadas, es porque empezó muy joven, y que lo ha convertido en una figura muy respetada y versátil, tanto dentro del panorama cinematográfico como teatral. Yo recomiendo que vayan a verlo a teatro. En cine lo tenemos muy al alcance, pero en teatro, y como nos comentó en la charla que tuvo en La Platea, es donde él se siente realmente protagonista especial de su obra. Bueno, hoy hemos querido empezar este ciclo de cine que, como decimos, hoy empieza El perro del hortelano, El fotógrafo de Mauthausen mañana y La vaquilla como película emblemática, para elegir 3 periodos históricos y que tiene referencia en el cine español y la presencia de españoles. El caso de La vaquilla, El fotógrafo de Mauthausen con las víctimas del Holocausto españoles en el campo de concentración de Mauthausen, y El perro del hortelano como una de las grandes obras literarias de todos los tiempos, con la figura de Lope de Vega, porque Lope de Vega fue clave, ¿no? Miguel y Elena, es un diálogo, y además, por favor, cuando quieran preguntar algo, no esperen el turno, esto es como la clave. Aquí pregunta el primero que levante la mano e interviene, porque yo creo que va a ser enriquecedor tener a 2 protagonistas de este nivel aquí para hablar de un periodo muy, muy concreto, pero muy intenso política y culturalmente. Y ahí había una figura clave, el autor de esta obra, Lope de Vega. Yo, para empezar, como soy polemista, aquí está la maestra, a mí no me parece la mejor de las funciones de Lope de Vega. Bueno, a mí me parece una delicia, pero no de las mejores. No es de las mejores, no es especialmente sencilla. Lo que pasa es que tiene una capacidad para tocar las diferencias de manifestar el amor. Porque ¿es una historia de amor o es una historia de clases? Es una historia de amor dentro de una historia de clases, es decir, es una historia de amor imposible, pero amor imposible provocado por la diferencia de clases, que eso, si hoy el ascensor social funciona muy poco,
Entonces, estamos hablando de comienzos del 17, cuando él estrena esta obra, y no funcionaba nada. Y desde luego la diferencia entre la aristocracia y las clases altísimas y un secretario, que era un Teodoro en este caso, bueno, es un hombre formado, pero no tiene ninguna posibilidad de ascender. Y realmente sí, es ese amor imposible que por empeño, no estoy descubriendo nada porque lo van a ver en la película, pero desde el primer momento se ve que aquí pasa algo. Aquí hay lío. Y después, dentro de todo eso, la picaresca, por Tristán, los engaños, la traición, a ver, lo que tiene de vodevil, ¿no? Claro. Pero era lo vendible en la época, ¿no? Comedia de enredos. Era comedia de enredos. Vamos a ir viendo también, quiero agradecer también el trabajo del equipo de la térmica, como bien decía, está Claudia y el técnico Sergio, que está aquí, que nos va a ayudar poniendo fragmentos de la película, todo como aperitivo para luego que vean la película. Están desordenadas las escenas para que no lo sigan linealmente, simplemente para tenerlo como referencial, porque hablaremos del vestuario, hablaremos de ese traslado del lenguaje teatral al cinematográfico y, lógicamente, teniendo además a uno de los protagonistas, a Miguel Reyán. ¿Cómo recuerdas, antes de entrar de nuevo en el contexto histórico y cultural de la época, cómo recuerdas ese rodaje a las órdenes de Pilar Miró con una obra tan especial, tan rara? ¿Qué quieres que cuente? ¿La parte buena o la parte mala? Eres el próximo Goya, lo que tú quieras. Lo que tú puedas. Eres muy prudente siempre. La parte buena, vamos a ver por ahora, la parte buena si es necesario No, porque hay cosas que sí se puede, hay cosas que no debo... Que no debes contar, pero hay otras que sí, que por ejemplo, empezamos con un productor determinado que desapareció un día y nos quedamos, estaba rodando en Lisboa y nos raptaron en el hotel. Dicen, ustedes no salen de aquí, porque nos deben, no podíamos pagar, y eso es otra odisea. Claro, ahora, la parte positiva. Nosotros ensayamos El perro del hortelano con Alicia Hermida. Maravilloso. Todos los actores habíamos hecho teatro de verso y podíamos haber hecho la función. Y entonces, hacer con esas condiciones El perro del hortelano fue una auténtica delicia, como es lógico. ¿Qué os motivó a la hora de hacer esta película? Cuando tú en esos momentos, estamos hablando del año 97, ¿no? 96. ¿Tanto tiempo ha pasado? Se ha dicho 30 años. ¿30 añitos? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué te motiva cuando te llega el guión? ¿Hacer un Lope de Vega? La propuesta de Pilar Miró, el reparto maravilloso al lado de Carmelo Suárez, Emma Suárez, si me preguntas Carmelo Gómez. Si me preguntas a mí... Te pregunto a ti. Concretamente, a los demás no lo sé. Mira, era trabajo. Nada más. Y nada menos. Después, qué bien, con Pilar Miró, con Carmelo, con Juan Gea, con él. Estupendo, ¿a quién hay que matar? Claro, pero en principio trabajo, me da exactamente igual. Pero no. Y después, yo creo, para empezar la polémica... Es que me encanta porque me gusta. Cuando se hace cine basado en obras teatrales o en el siglo de o lo que sea, nadie pretende, como se ha dicho, nadie pretende enseñarnos historia, ser historiador, salvo quizá la BBC cuando hacía series y películas sobre la historia inglesa. Los demás lo que pretenden es, a partir de una historia, porque cualquier historia de la historia es magnífica, Carlos II lo hechizado, Juana la loca, es que es para inflarse, pero la pasan por el tamiz para ganar dinero, no nos engañemos. Pero, y ese es uno de los objetivos del ciclo, es aprender historia con el cine, claro. Y el cine nos muestra de qué manera, igual que un cuadro, sí. Y en este caso, una época muy concreta y muy difícil. Perdona, déjame ser el polemista, aprender historia a pesar del cine. A pesar del cine, porque el cine da una poquita así, lo demás es... Sí. Después entraremos en detalle. Ha venido duro, ¿eh? Sí. No, viene de estar con Cervantes. No nos avisa. No, viene de estar con uno de los rivales, ¿no? Uno de los rivales de Lope de Vega. Perdón, las matemáticas no son una opinión. No más 2 son 4. Lope y Cervantes eran rivales porque Lope era el gran autor teatral de éxito, y Cervantes, a pesar de su grandeza como novelista, su sueño era
ser autor de teatro y fracasó absolutamente con el teatro. No era su lenguaje. Hizo obras muy interesantes, Numancia, Pedro de Urdemalas, La Entretenida. Pero no son redondas, ¿no?, en el terreno teatral. Son difíciles de hacer. Yo he hecho La Entretenida y también Pedro de Urdemalas, y bueno, son ásperas, un lenguaje elaboradísimo, muy, digamos, como teatro experimental en un sentido. Y bueno, no lo consiguió, y ese fue su gran dolor, ¿no? Y Lope es que se lo llevaba todo. Lope era capaz de entender el alma humana, y luego, en este caso, frecuentaba muchísimo la comedia, que lo que comentaba ahora Miguel. Claro, La comedia nueva, ¿no?, que se le la llamó. comedia nueva, él desarrolla una forma, él sistematiza una forma de hacer teatro en la época bajo el término de comedia nueva. Hay que decir que el teatro en esa época es la gran actividad de masas. O sea, hasta ese momento el teatro había sido privativo de las clases altas, pero de pronto empieza a popularizarse, empieza a estar en los patios de comedias, y vamos, Lope es uno de los grandes, y el público acude en masa, y ahí empieza a profesionalizarse los actores, empieza a haber nóminas y seguridad social de aquella manera, y seguros y demás, y las grandes compañías de teatro. Pero a mí claro, siempre me ha preocupado la parte histórica. Es verdad que esta obra responde a un contexto, el contexto además de Nápoles, que Nápoles no era cualquier lugar, aparte de ser metafóricamente un lugar evocado por Lope para hablar de este amor tan caliente, tan apasionado, que tienes el Vesubio, tienes el Mare Chiare, tienes un espacio, además la distancia de Nápoles, pero hay que decir que también ahí había un virreinato español. Es decir, que era una sociedad que se conocía y que tenía una serie de costumbres propias también de Castilla, que era donde estaba el rey en ese momento, y se refleja en la obra. Pero luego hay un salto, porque es una comedia. O sea, no hay drama, no hay tragedia, se llega muy lejos en la reflexión sobre el amor, en la ambición de Teodoro por llegar a una clase social más alta, pero siempre está la comedia, y creo que en el vestuario se ve en la película. A pesar de que al final hay un intento de asesinato, hay que a ver si mataban a... Hombre, claro. Claro. Una comedia que además de alguna manera reflejaba, Miguel y Elena, la crisis social. ¿Servía también de crítica la comedia entendida, la comedia nueva de Lope de Vega, como una crítica social de la época? Yo no sé si tiene crítica o es simplemente exponerlo. Crítica no se le ocurría, creo yo. No. Yo también creo que no. En algunas sí, en algunas es más duro, pero en estas no. En la comedia es más amable. Sí, evidentemente esta reflexión que se hace, que yo hago ahora y que se ha hecho en el último siglo, sobre que es una comedia acerca de el deseo de crecimiento, de elevación social. Esto en la época, bueno, no, se hablaba de que era una comedia amorosa, no se veía tan claro, ¿no? Pero sí que al final es que son auténticos visionarios los clásicos, los autores clásicos, entonces saben ver mucho más allá y saben que ese problema se está viendo, pero Lope se mantenía en un lugar muy amable, salvo cuando ya se mete en otras tragedias donde critica estamentos sociales. Hablábamos aquel día del castigo sin venganza, ¿no? Que esa idea de la religión, del catolicismo. Hasta años después no se empieza a discutir el hecho de que la monarquía es un privilegio que viene directamente de Dios y que la aristocracia lo es también. Poco después ya, un siglo después, en Francia ya toman la Bastilla en 1700, eso pues se acabó. ¿Qué es esto de que los nobles y el clero no
no paguen impuestos. Ya se empieza a aclarar el asunto, pero antes no. Y yo recordaba esta tarde en la comida que un tiempo después, una cosa aparentemente secundaria, un tiempo después, Velázquez intentaba pelear porque el ser pintor no fuera artesano, fuera artista, porque el que trabajaba con las manos era de otra clase. Sí. Entendía, has dicho, es verdad que la película pasa todo en la corte italiana. ¿Entendía el espectador o el lector del público de la época, entendía los problemas españoles a pesar de que estuviera ambientado en Nápoles? Sin duda. Llegaba. Hay una tendencia, Calderón la tiene también, Calderón cuando hace La vida es sueño, para ser crítico con la sociedad que ponía en escena, lo sitúa en Polonia, o sea, que crea una distancia saludable para que no haya problemas, ¿no? En este caso, yo creo que sí que marcaba la distancia de Nápoles sabiendo que el público era conocedor de que Nápoles pertenecía a España, que tenía otras características en el funcionamiento. A mí me llamaba la atención un día leyendo, porque los criados que aparecen son muy de casa. Son muy populares, de casa, muy cercanos a la condesa de Belflor. Sí. Y la condesa de Belflor se preocupa que si se va a casar con este, que te voy a dar yo la dote. Y es que ocurría así, es decir, en Nápoles. En Nápoles ocurría que era una población desplazada, normalmente eran a misiones militares, y cuando empezaron a ir las mujeres, fueron mujeres de servicio y las mujeres esposas de los militares, y entonces para que hubiera una estabilidad las tenían como parte de la familia y les ofrecían dote, y las mujeres salían de España para ir allí y casarse. Y es curioso porque la relación de la condesa de Belflor con Marcela, hay una idea de posesión, pero también de responsabilidad, ¿no? Claro, yo que soy mayor ya he visto señoras que decían, Candelaria, que está con nuestra criada, es como de la familia. Pues Lleva algo así. 54 años con nosotros. Pues esto viene de Nápoles. Esto viene de esa situación. Siglo XX, imagínate. Ahora, yo no estoy tan seguro, tú eres la conocedora de este asunto, que el público, si es hoy, y el público va a ver una función de Lope de Vega, y la mayoría, lamento decirlo, no sabe lo que está viendo, entonces tú estás segura que sabe que Nápoles pertenecía a España y todo eso. La gente iba a ver si el chico se casaba con la chica o le tocaba el culo. Sobre todo ahora, entonces aparecería por lo menos el referente, citar Nápoles estaba asociado con lo exótico. ¿Y se sentían identificados? ¿El espectador de las obras de Lope se sentía identificado con esos protagonistas? ¿O era otro público diferente? Yo creo que allí en la cazuela, se llamaba la cazuela, estaban allí bebiendo, hablando, pues si le podían meter mano a otra, y los aristócratas que estaban arriba, pues no sé, había impertinentes también mirando, debían a pasárselo bien. Yo el otro día contaba que Wilkins, un actor inglés especialista en Shakespeare, nos contaba en un curso sobre Otelo que los españoles y en general se tiene un concepto de los monólogos de Shakespeare como una cosa pedante. To be or not to be, that is the question. No. Estaba el público diciéndole, mata a tu madre. Y decía, un momento, mira, ser o no ser, esa es la cuestión, pero mátala, que sí, que voy, claro, voy. La gente participaba, era otra cosa. Ahora estamos callados. Ahora lo vemos con otra perspectiva, el teatro de la época. Sí, pero mira, yo el otro día estaba viendo la película de Hamnet de Maggie O'Farrell. Y bueno, es que no me acuerdo cómo se llama la directora china. Sí, Chloe. Un nombre. Bueno, sí. Una cosa. Sí, entonces, bueno, les encanta, claro, poner ese teatro globe y el público, la fascinación que el público de la época, por eso digo que era un momento en el que el teatro pasó a ser el gran espectáculo de masas. En esta película de Hamnet, una cosa que me encanta es cómo le dan al personaje de ella, a Anna de Hathaway, a Agnes, que es la mujer de Shakespeare. El papel, pero le dan el papel un poco de bruja, es decir, alguien que tiene un contacto con la naturaleza excepcional, una gran sensibilidad, que le dice, mírame,
y la voz le va a llegar y se va a dar la vuelta. O sea, el personaje está hablando de lo que significa el teatro. La película para mí es un gran homenaje al teatro. El teatro en la época se convierte en ese espectáculo de masas donde ocurre la magia de que están pasando cosas allí y el espectador tiene la imaginación que hoy no tenemos. Hoy estamos mucho más domesticados, nos quedamos parados, pero en la época era posible que en 8x4 de fondo estuviera el castillo de Elsinor, estuviera una gran pradera, y eso lo tiene Lope, lo tiene Calderón, es decir, estamos hablando de la misma época, es la edad de oro del teatro, y el teatro se convierte en ese espacio de imaginación donde todo es posible, pero con una capacidad de creérselo muy, muy intensa, ¿no? A mí ese es el teatro que me gusta. Yo todavía hoy, de vez en cuando, creo que va a pasar eso, ¿no? Claro, porque además, supongo que estamos de acuerdo, el teatro, como la radio, por cierto, juega con un factor fundamental y maravilloso, que es la capacidad La sugerencia. De imaginar. de imaginación del espectador. Sí, sí, es esto. Y eso es, claro. Con eso no hay quien pueda. Claro. Los autores, bueno, y luego está la rivalidad. Los autores de la época jugaban con eso, ¿no? El imaginar. Bueno, estamos viendo, volvemos a lo del vestuario. Mientras vemos estas imágenes, ¿el vestuario se adecúa a la época? ¿O ahí quiso jugar Pilar Miró y todo el equipo artístico de la película con lo que el espectador necesitaba ver? Ese juego de luces, ese juego es decir, existía. ¿Cómo recuerdas el vestuario de la época? Qué malo eres. No, yo quiero que nos expliques cosas. Tú estuviste en la película. A mí me parece que el vestuario de esto está pasado por agua, es muy bonito, bellísimo, pero todos los vestuarios de todo el cine histórico, hay un ejemplo muy claro, un género, el western. Los americanos se inventan la conquista del oeste. ¿Habéis visto una foto de Billy el Niño? Sí. O de vaqueros del Era oeste. de todo menos glamuroso. Es que no tiene nada que ver con eso, lo han inventado, naturalmente. Porque además hay algo, yo digo una cosa, si viéramos, antes se decía, cuando yo era pequeño decía, voy a ver una de romanos, voy a ver una de época, una de llorar, una de amores. Claro. Si íbamos a ver una película de romanos, o dos películas de romanos, supongo que es imposible distinguir en qué época está hecha, porque pues, estamos en la Roma de Julio César. Pues no, señor, se sabe por los pelos. Pasa como en la ópera. Tú ves fotografías de Rigoletto, que está estrenada a mediados del 19, y sabes en qué época está Caruso, lo toca por los bigotes que se llevaban entonces, no lo que llevaba Rigoletto. Y eso es siempre, siempre. En vista de lo cual, claro, no, de la época. Yo os he contado una serie que he hecho, ambientada en 1921, y me hacía mucha ilusión, con un montón de enfermeras, y digo, ¿de qué van vestidas? Pero qué peinado, es que quieren salir guapas. Y el peinado de la época es muy feo. Aparte que hay una cosa que yo someto a vuestra consideración muy rara. El ser humano ha cambiado. Mi padre era médico, y en la orla, cuando se licenció en Santiago de Compostela, estaba su foto con la de otros 30 compañeros. Digo, papá, ¿qué edad tenías? Y dice, 23 años. ¿Por qué parece que tiene 50 y tanto? ¿Por qué? Sí, es así. El detective de las películas clásicas, Daniel James, está medio amargado, dipsómano, está de vuelta de todo. No sé. Lo hacía Robert Taylor, que tenía 23 años. Era un hombre. ¿Quién lo tiene que hacer ahora? Clint Eastwood, con 90 para que te lo creas. Algo ha pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo dicen ahora, ahí lo dejo. Sí, ahí lo dejo. No, tiene Sí. Este tipo de encuentros, don Miguel. ¿Perdón? Este tipo de encuentros aquí sirven para reflexionar sobre eso. El cine y la historia como verdad. Poníamos el otro día el ejemplo de Napoleón, de Ridley Scott. Le pega unas patadas a la historia tremenda. Argumento de Ridley Scott. Yo soy cineasta, no soy historiador. Claro. Ya, pero has hecho una versión de Napoleón que existe. Un poquito y al hilo de la película de Amenábar, El cautivo. Por primera vez refleja la figura de Cervantes con un rigor histórico, hasta que hay algún elemento en el guión en el que decide como autor, Alejandro Amenábar, dar una versión muy particular como autor.
el cine está para crear debate. Y yo creo que Pilar Miró también, aquí con esta película, no creó debate, pero sí fue un riesgo muy oportuno y sobre todo en un momento, en el año 95, además recuerdo que esta película competía con Tesis, de nuestro amigo Amenábar, donde no tenía nada que ver, era una película cercana, el cine había cambiado en el 90, el tipo de cine que planteaba Amenábar y que era fresco, muy cercano, de escolares, gente adolescente, y de repente una Pilar Miró te viene con un reparto coral de lujo, Fernando Conde, Emma Suárez, Ana Duato, Miguel Reyán, Carmelo Gómez, pero en verso. Un riesgo y de una superproducción. ¿Qué buscaba Pilar Miró con esta película? Además de aportar al cine su visión particular de Lope de Vega, ¿no? Me imagino también. Os digo la verdad. Procede, Romerales. Procede, Romerales. Pues que le encantó una película de Kenneth Branagh que se llama Mucho ruido y pocas nueces. Y dijo, pues yo también. Bueno, pero era la única que podía hacerlo. Es una ¿Ya? motivación porque los ingleses... digo que es una motivación porque los ingleses habían sido capaces de presentar a Shakespeare ya en la ficción cinematográfica de formas bastante atrevidas y en el teatro todavía nos quedábamos atrás. Entonces, para mí, sobre todo como persona de teatro, el que se utilizara la convención del verso, que los ingleses lo hacían, claro, el verso inglés es el verso libre, es más fácil, nuestras estrofas son mucho más complicadas, entonces que se atreviera a proponer eso al gran público y a defenderlo con interés personal, pero como parte de nuestro patrimonio, mi experiencia es que a la gente le llegó. O sea, que es un texto, es una convención muy difícil, y al público le llegó como tal, ¿no? Sí, Pero además hay una cosa maestra que si no sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando en una película alguien que no está habituado al verso va a ver una función de verso, si está bien hecho, al principio le extraña, a los 10 minutos se ha olvidado que es verso. Se ha olvidado, sí, sí. Y entra. Se ha olvidado. Para eso tiene que estar bien hecha la Claro, película, obviamente. Claro, eso fue Y en definitivo. este caso pasó. Eso fue definitivo y ha llegado, además trascendió, no solo llegó en España, sino que llegó en otros países donde hay hispanistas que estudian muchísimo a Lope, Italia, Francia, pero mucho más lejos. Y ahí, claro, la creadora, también el creador de vestuario, como decías, hizo, bueno, una invención donde sí que quieren que estén guapos, bueno, pero es que en el cine en general los chicos y las chicas están guapos. Hasta Miguel Reyán sale Pero guapo. claro. ¿El qué? Que en el cine los chicos y las chicas salís guapos. Divinos. Divino. Bueno, Claro. en el cautivo tú sales tuerto. Tuerto. Y fue una idea tuya. ¿Qué le dijiste a Amenábar? ¿Qué le dijiste a Amenábar? Pues Somos amigos, me cuenta Ya que- cosas y luego... yo que cuando me meto en un proyecto en general, ya como vamos a trabajar juntos, a mí me gusta aportar cosas. Y tengo que... Me va avisando. No, pero aportar cosas, ¿qué te parece? Pero tengo que ser idiota, pero no lo soy. Y aporto cosas sensatas. Algunas veces me arrepiento. No me arrepiento. En Ay Carmela salgo un momentito haciendo un militar que manda a la cárcel a Pajares, a Carmen Maura y a... Gabino y Diego. a mí se me ocurrió, le digo a Carlos Saura, oye, ¿qué te parece si para que no sea un malo de película, por ejemplo, le duelan las muelas? O, por ejemplo, ¿qué te parece si estos vienen muertos de hambre? ¿Qué te parece si está comiendo a dos carrillos? Me dijo, Acentúa más. buena idea. Entonces, pues nada, ellos se presentaban y me daban yo comiendo, y ellos los pobres viendo. Claro, Claro, muertos de hambre. a la séptima toma estaba yo de Garbanzos Litoral. Digo, qué guapo estoy callado. Y eso Es lo que por tiene. proponer cosas, claro. Es lo Después que a la hora de la comida, ¿ya no comes? Digo, voy a comer. Y yo, 3 latas de Me lo he Garbanzos comido Litoral. todo. ¿Y con Amenábar te pasó? A Amenábar me pasó que estudiando toda la Antonio de Sosa, que es un personaje que existió y que estaba allí preso cuando llegó Miguel de Cervantes y después continuó cuando él se fue, y que era una cárcel horrorosa, que de pronto te cortaban la cabeza, la mano, no sé cuánto. Lo normal es que, también se lo propuse a Amenábar, que las dentaduras fueran, que no tuvieran dientes, vamos, que tal. Y dijo, no. Deja de quitar eso. Y, oye, ¿qué te parece?
hice que le engañaba. Dije, Alejandro, he descubierto una cosa leyendo, que Antonio de Sosa era tuerto. Uy, ¡Ay, qué buena idea! Yo creo que no se lo creyó, pero me dijo, está muy bien, Vale. pero bueno, lo voy a coger y eso. Y entonces, pues nada, me hicieron una lentilla, voy con el ojo blanco todo el tiempo, pero el equivalente a la fabada litoral. A las 10 horas de llevar la puñetera lentilla, Yo te qué arrepentiste. guapo estoy, porque y a los 30 días y de la lentilla, además con el polvo, si la habéis visto, nos ambientaban con todo el polvo y con todo, ¡ah, qué asco! Pero bueno. Bueno, pues estábamos hablando de Cervantes y de... No, estamos hablando, sí, pero de estas aportaciones Claro. que hacen... Ven un poquito de agua. No te preocupes, Que, es un por poco... cierto, a propósito de eso, pero ¿habéis visto el pelo que lleva mi amigo Carmelo Gómez? Sí. ¿Sepa posible? ¿Sepa es- posible? ¿Cómo va a llevar? Es un pelazo. Pero ese pelo de la época es lo que llevaba él. Pero Es un pedazo. Es un pedazo de pelo. Bueno, y luego están los decorados tan bonitos que además... Son portugueses. Y son portugueses. Pero no estamos en Nápoles. Claro, pero... Pero el bueno, cine es magia y es ficción. Que, en fin, pero bueno, pero entonces, Tampoco claro. estabas en Argelia, estabas en Sevilla, Sí, rodando El Cautivo. pero cuela. Ah, cuela. Pero es que era en Sintra. Eran un palacio los manuelinos. de Bueno, 2 siglos Fernando antes. Conde, que era uno de los 3 miembros de Martes y 13, decidió dejar el trío cómico para meterse en cine y sobre todo teatro. Hizo más teatro que cine. Mm. Bueno, Fernando estuvo después, cuando yo hice en la Compañía Nacional de Teatro Clásico El perro del hortelano, que fue después de haber hecho el alcalde de Zalamea con Carmelo Gómez. Míralo, Miguel Fernando Rial. Ahí lo Conde hemos visto. hacía el conde Ludovico. Ujú. Hacía ya el que va a ser padre de ficción, pero padre de Teodoro. Y entonces era muy divertido, era Carmelo que iba a los ensayos a ver, y estaba Fernando Conde también, que nos comentaba todo lo que pasaba con Tristán, y estaba todo mezclado, ¿no? Sí, sí. La película la tienen que, bueno, que joven está Ana Duato, luego ya se hizo eterna en Cuéntame, y entonces ya la vemos de otra manera. Hay química en la película que es importante, como la debía haber en los 2 personajes que crea Lope de Vega, Mm. Emma Suárez y Carmelo Gómez. Fundamental también ahí el saber hacer el casting bien para una película tan atrevida, ¿verdad? Mira, Porque en teatro tú, por ejemplo, a la hora de escoger, y ahora hablaremos también de ese traspase del lenguaje literario al teatro y del lenguaje literario al cine. En este caso, una película que tenía que llegar a más gente claro. y que apostaba más en un momento determinado por hacerse ver dentro de un lenguaje en verso. Necesitaba que los actores captaran la atención del espectador, Ahí, ¿no? como se dice, hasta donde yo sé, intervino Alicia Hermida. Claro que es una gran maestra de Claro, verso, claro, de verso. palabra. Y ella dijo, llama a estos señores. Y... El casting. Bueno, Carmelo es uno de los actores más interesantes y más importantes de verso. O sea, él en teatro, él hizo una obra con Narros, El Caballero de Olmedo, que todavía, de la cual se habla. Yo trabajé con él en el alcalde de Zalamea Maravillosa obra. y cada ensayo era una experiencia única, porque tiene esa cosa que dice también José Carlos Plaza, que es cabeza, Dicción. sonido Ujú. y corazón, y está todo unido, y es una cosa tan especial. Él es brillantísimo y analiza muy bien. Y Emma también es una mujer con una voz muy hermosa y muy disciplinada. O sea que esta película era imposible si no trabajaban el verso. O sea, Lope, pero el verso no es algo solo formal. La obra de Lope, es la obra que más sonetos tiene, y los sonetos son normalmente composiciones de verso que hablan del estado de ánimo, del alma de los personajes, y casi siempre son cosas amorosas. Tienen las grandísimas frases, esta de yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no. Esto le dice Teodoro a ella cuando se va para España, que dice que se va para España, dice me voy, el alma no. O sea, que te quedas conmigo. Bueno, son grandísimas fórmulas amorosas de un erotismo, de una sensualidad extraordinaria.
Y creo que ellos son, la verdad que, y Fernando Conde hablaba de maravilla, como Tristán, en fin. Yo creo que todos hablaban muy bien y consiguieron expresarlo en el sentido del original, además. Elena, cuando tú haces la versión teatral del Perro del Hortelano, ¿tienes en mente la película de alguna manera? Trato de no tenerla porque era un gran peso. Es decir, por eso yo acababa de tener a Carmelo conmigo y estaba en gira con el alcalde de Zalamea y le pedí que viniera a los ensayos. Digo, tú ven aquí, que así nos sugieres algo. Entonces, la presencia de Carmelo nos quitaba el miedo de muchas cosas, porque estaba allí analizando. Luego Fernando Conde también, y luego trajimos especialistas de Roma III, que son los grandes especialistas de la Universidad de Roma III, Fausto Antonucci, que eran especialistas todos en Lope y de una forma especial en el Perro del Hortelano, italianos ellos, o sea que entendían muy bien. Entonces, bueno, yo le tuve miedo con estas obras tan especiales y con esta que tenía el peso de la película, yo dije, me van a matar. O sea, ¿quién iguala además el primer plano? Que es que el teatro opera en medio y largo plano, ¿no? Claro. Y el cine es aquí primer plano, y yo digo, ay, Dios mío. Y yo tenía ya a Carmelo, oye, vienes al ensayo a ver qué tal, a ver qué te parece. Y bueno, fuimos ganando. ¿Qué te decía? ¿Él hacía similitud con respecto a lo que había vivido en la película? No, fue un gran compañero y trataba de apostar por lo que estábamos eligiendo. Nosotros, claro, elegíamos mucha más cercanía al texto original y luego los paisajes, en nuestro caso, son sugerencias todo el tiempo. Las escenas tienen es mucho más poético en general, claro. Es menos realista, dentro de que sabemos que es ficción, ¿no? Y bueno, pues yo me fui sacudiendo el pánico, porque el día que estrené aquello yo dije, Dios mío, ¿qué van a decir? Todo el mundo va a decir la película. Y no dijeron, bueno, es otra cosa. Claro, claro. Tuvo muy buena crítica, ¿eh? Muy buena, Perro del Hortelano. Sí, salió bien. ¿Tú lees a Lope de Vega? ¿Perdón? Lees a Lope de Vega porque te estás leyendo de nuevo el Quijote, por 18ª vez. Estás contando todas las cosas íntimas. Y además nos ha recitado unos momentos de Cervantes que, por favor, te vamos a pedir al final que recites algo del siglo de oro. Sí, es lo que tiene ser actor, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Es lo que tiene ser actor. Haber estudiado. ¿Pero qué me vas a preguntar? ¿Que si leo a Lope de Vega? Como lees Lope de Vega, ¿esta es una de vuestras obras preferidas o dentro de lo que él define como, bueno, hay obras suyas, Defensa de la Monarquía, La idealización del honor, esta Fuente Ovejuna, por ejemplo, son obras... El Caballero de Olmedo. El Caballero de Olmedo. Para vosotros más redondas que El Perro del Hortelano o dentro de su obra esta es... Yo no sé la maestra, yo no los echaría a pelear, ¿no? Cada una... Hay alguna... Yo tengo en la parte negativa, hice una espantosa de Lope de Vega que se llama El Arenal de Sevilla. Ostras. Horrible. Yo no sé qué... Se ha echado a temblar y todo. No sé quién decidió hacer aquello, espantoso. Sí. Espantoso, pero es que el tío debía escribir, pues eso. Sí, muchas. 24 horas. Allá que te va. Y hombre, se puede ser genial un ratito, pero todo el tiempo no, claro, no. ¿Y para ti? Sí, para mí es una de las grandes, pero es verdad que pertenece a una época muy libre, como La Dama Boba, donde él se coloca... Sí, es maravilloso. Muy redonda. Es muy redonda. A mí me gusta mucho. Cuando has trabajado una cosa desde dentro, notas que las profundidades que tiene y es verdaderamente impresionante. A mí me gusta mucho. Y además me fascina que... Bueno, que después vais a ver la peli, yo no os quiero... No, estamos vendiendo el producto. No os quiero descifrar nada, pero a mí esta historia de que tienen los grandes sonetos de amor, que tiene unas de las frases más hermosas que se pueda decir a alguien cuando se le ama con mayor sensualidad y donde el teatro ocupa un espacio absolutamente mágico. Es decir, cuando ya la situación, ese amor imposible no tiene remedio, lo va a remediar el teatro, ¿no? Es el teatro y esa capacidad que tenían nuestros autores del siglo de oro para ser parte
protagonista del teatro, pero a la vez que sea su vida, que les parezca esa capacidad de la imaginación, la invención, que es la solución para los grandes problemas de la vida, me parece una delicia. Y luego había una cosa que hoy veníamos en el avión a las 6:30 de la mañana, Miguel y yo, que estábamos en el aeropuerto a las 5, por ahí 5:30. ¿Merecen un aplauso o no merecen un aplauso? Merecen un aplauso especial. Digo, los dos más jóvenes del certamen, que vengan prontito. Tú imagínate allí los dos. Todavía dice, estamos en la cola y dice Miguel, vamos a tomar un café que esto se alarga. Y bueno, pues estamos allí ya sentados los dos, que estaba llenísimo el avión y yo voy como una petarda y le digo, mira, he encontrado este texto que igual te parece... Tuvo una paciencia, educadísimo conmigo, me dijo, muy bien, muy bien. 6 menos cuarto, así. Y yo le he contado una cosa que era muy curiosa y es cómo se descubre una de las reflexiones sobre este personaje de Teodoro, que para que lo vea, lo miréis en la peli. Es cierto que Carmelo hace un papel extraordinario y un descubrimiento precioso del personaje, porque para muchos estudiosos Teodoro cae muy mal, porque es un poco canallita, porque deja a una chica, coge a la otra, pero... le enseñaba primero que Carmelo eso no, porque cae muy bien, porque lo resuelve muy bien, es encantador en su actuación, pero había un texto muy bonito que tiene que ver con los Borgia, que es que decía César Borgia, yo quiero ser César o nada. Entonces hay un texto de Teodoro que dice yo quiero ser César o nada, cuando se habla de si él está interesado solo por ella o por el condado de Belflor, y le dice Tristán, César o nada dijiste, pues al final no has conseguido nada, eres César y nada. Y nada. Y dice él, bueno, yo voy a lanzarme por aquí. Entonces, ese afán, esas ganas de Teodoro de luchar por conseguir el condado y el amor de ella es un gran atrevimiento en un personaje como ese. Y se me ocurrió ponerme a las 6 menos cuarto dentro del avión a contarle esto. Y él, muy amable, le leí 3 bobadas. Pero entended la estrategia de Elena. Si lo hace en el aeropuerto estaba a tiempo de huir, en el avión ya no. Ya no. En el avión había en el avión dice, sí, gracias, muy bien. Porque es tan amable. Te estaba escuchando con respeto, admiración y atención y sosiego, y no, claro. Dejadme la película, la carátula de la película, por favor, Sergio. Sí, porque lo ponemos aquí también porque ya, también es que se me ha olvidado de ponerla aquí al lado. La tenemos ahí, la película, el cartel. No, la película. Para ponerla aquí. Bueno, si encontráis ahí alguna, lo ponemos porque quiero agradecer especialmente a Divisa Films, que nos ha facilitado las películas para poderla mostrar también aquí y tenerlas. Y además como un obsequio que hemos querido hacer cada uno de los ponentes. Exacto, esta aquí. Gracias. Lo que vende el cartel de la película es una historia de amor, sí. Es ellos. Pero ahí hay crítica también religiosa, claro, política. Es decir, Lope de Vega no se quedaba en el sustrato. Sin embargo, lo que eligió Pilar Miró fue precisamente esa bella historia de amor entre dos de los actores que llevaban tiempo trabajando juntos. Con Medem, Tierra, La Ardilla Roja, estaban en su momento de apogeo y representaban un poco los dos más atractivos del cine español de la época también. Total. Decía, quería agradecer a Divisa Films, que nos ha facilitado esto, y sobre todo, y vuelvo a insistir, a todo el equipo de La Térmica y de La Malagueta, que han hecho un esfuerzo increíble cuando, a raíz del accidente ferrovial del otro día, de ferrocarril, nos planteamos que hay que seguir adelante y pasar todos los billetes de tren que ya teníamos de los invitados a pasarlos al avión con las molestias que podía causar, pues esto, que tengáis que venir a las 4:30 de la mañana. Luego nos ha resarcido Emilia en el rincón de la catedral con un gazpachuelo y una que ya están, fijaos qué lustrosos luces, pero es verdad que el esfuerzo de la Malagueta, de La Térmica, de la Diputación de Málaga, de estar aquí con dos muy buenos amigos.
Por la cierto, rivalidad con Cervantes... Perdona, Moisés, a propósito además de la política la religión, el camarada Lope de Vega fue cura. Sí. Exactamente. También. Arrepentido porque también tiene una biografía fina. Sí. Pero bueno, es otro capítulo. Tú que la has estudiado bien, a Lope de Vega, esa parte religiosa se ve en sus obras. Bueno, es mucho más tardía ya. Claro. Es mucho más tardía en una época de su vida donde ya ha perdido otras oportunidades. Es cierto que el siglo... Lope está entre el XVI y el XVII. Esta obra, si no me equivoco, se estrena en torno a 1618. Ya estamos hablando de la época de decadencia. Es decir, hemos tenido en el XVI una monarquía absoluta, dos grandes monarquías absolutas y un imperio poderosísimo. Exactamente. Que el contexto histórico del imperio español donde Lope de Vega se desarrolla su obra no es baladí, como te gusta a ti hablar también. Claro, para nada. Es uno de los, bueno, que es el gran momento, la monarquía absoluta, es la conquista, bueno, el descubrimiento de América, es la gramática de Nebrija. O sea, estamos hablando de un momento muy fuerte para... Culturalmente muy importante. La riqueza que viene de las piedras preciosas que se traen de América. Bueno, la riqueza en España es enorme y hay mecenas defendiendo la cultura, tanto la pintura como la escultura y las letras, por lo que se ve. Y eso va a... Ahí está Cervantes, ahí está Lope y va a cristalizar de una forma muy poderosa en el XVII, donde, o sea, estamos hablando primero del Renacimiento y después el Barroco. Pero es cierto que esto ocurre en toda Europa, digamos, el desarrollo que viene del humanismo. En España está caracterizado por el sentido del honor y por la religión. Es decir, España construye un imperio apoyado en el sentido del honor y en el catolicismo. Y eso, pues, lógicamente se habla de los autores. A mí me gusta pensar que estos autores, además de que en un momento servían a un credo y estarían manchados por ello, en realidad son como ideologías mucho más amplias. Es decir, no es solo un criterio religioso, es humanista por encima de todo, ¿no? Y Lope en esta obra el sentido religioso no lo marca demasiado, lo marca en tanto en cuanto lo deja a un lado, porque él defiende el impulso, el deseo. Esto no estaba en la religión así como así, el disfrute libre de los sentimientos, de las relaciones, e incluso esta historia de que no fueran de la misma clase social, casi era una cuestión de honor. O sea, que él lo coloca ahí con mucha risa, pero está defendiendo... Una cosa que me gusta que vosotros sabréis, por cierto, que esa explosión está Miguel de Cervantes, está Lope de Vega, pero está Calderón. Está Góngora, está Quevedo, Salvadillo, el Castillo Solórzano. A mí una cosa que me gusta pensar es que, a diferencia de ahora, que se puede defender el honor, ¿por qué dirán? Sí. Entonces se defendía porque debo, que lo sepa la gente o no, sí. Porque es mi dignidad, independientemente de que la gente lo sepa o no. Habrá que no, pero por lo menos en lo del que comentábamos de Don Quijote, me da igual quien lo vea. Yo soy caballero andante y estas son mis reglas y las cumplo porque yo tengo honor. A mí me da igual que la gente lo vea o no. Eso me parece una grandeza maravillosa. Maravilloso. Que se traslada también al sentido de la dignidad, claro. Por ejemplo, del alcalde de Zalamea. Claro. La motivación es fundamentalmente la dignidad. Y la dignidad de un pueblo en Fuenteovejuna, que es la que luchan todos. Es decir, que ahí hay unos conceptos muy concretos en el siglo de oro. Claro, pero España está luchando en ese momento contra el protestantismo, el calvinismo. Quiero decir que, bueno, es la gran liga, claro, es curioso. Que unido por el Renacimiento, y no tiene nada que ver, leí hace poco un libro de Óscar Tusquet que comentaba que en el Renacimiento no sé qué arquitecto estaba haciendo una iglesia
y que una parte daba al aire y entonces llevaba todas las florituras, no sé cuánto, pero la otra daba un farallón que no se veía, y entonces los obreros, los canteros se tenían que meter por allí para hacerlo. Y le decían, pero maestro, pero si, ¿para qué? Si esto no se ve. Y se volvió y les dijo, Dios lo ve. Dios lo ve. Que me parece muy bonito, que es lo mismo, ¿no? Por la maravilloso. dignidad. Qué bueno, Por la ¿no? qué bueno. dignidad. Dios lo ve. Espero que estén disfrutando de la charla. Yo creo que alguien querrá hacerle alguna consulta, alguna pregunta a nuestros dos invitados. Vamos, ¿has visto qué público tan disciplinado? Sí, sí. Han venido con los deberes hechos. Sí, hay una cosa muy bonita en la peli, que también está en la obra de teatro, que es llamativa. La construcción de esta historia, es muy teatral, pero la construcción de esta historia de amor entre Teodoro y Diana es muy lenta. Es muy lenta, porque el obstáculo es tan grande. Se va desarrollando a lo Se va largo de toda pero la obra. muy despacio, es decir, a través de la palabra y a través de escenas tremendamente ambiguas. Dice una cosa y ella entiende otra, pero entonces tienen que ir muy despacio, porque es como el cristal. Si en algún momento se precipitara todo, los dos irían hacia atrás, ¿no? Ella porque perdería el honor, el sentido del honor, y él porque no se puede atrever a ir hasta ahí, ¿no? Y creo que un juego En la curioso... fragilidad, ¿no? En la fragilidad. En la fragilidad. Es curioso, es muy bonito, y nosotros, ¿cuándo? ¿En qué momento de la obra empieza a sentir Teodoro que puede dar el paso siguiente, Claro. o ella, ¿no? Que por cierto, hablando de vuelvo un poquito atrás, la repercusión que podía tener en el público, como había unas reglas inmutables hasta hace poco tiempo, la criada no se podía quedar con el señorito, ¿a dónde vas tú? Claro, Pepe? claro. Embarázala, préñala, pero nada más. De pronto el público no podía decir, pero este Lope de Vega, ¿qué se ha creído? Claro. ¿Pero qué se ha creído? Que una condesa va con Una mujer con un con una- criado, pero que bueno. era un secretario, pero sí. No, sí. un secretario. Esto pero debía ¿esto ser qué es? escandaloso, por El ejemplo. reo es de muerte, vamos. Es claro. escandaloso, y de hecho yo al principio, cuando estaba montando El perro del hortelano, me enfadé un poquito por el título, porque ya sé, todos sabemos a qué se refiere, lo de el perro del hortelano, que ni lo come ni lo deja comer, pero es de tal manera que ese dicho aplicado a Diana era como si de antemano estuviera condenada como una mujer caprichosa. No, caprichoso es él, Marcela, que va y viene también con lo suyo, o sea que son varios, pero era especialmente significativo para mí, y vuelve a ser algo que se estudia en la época con Nápoles. Las mujeres que viajaron a Nápoles a finales del siglo XV eran muy cuidadas porque necesitaban una población de mujeres importante, y las viudas y las hijas huérfanas eran especialmente protegidas. Y bueno, no hay que olvidar que Diana es una huérfana. O sea, ellos son españoles de origen. Son españoles, dice Teodoro, me vuelvo a España. O dice Ludovico, hijo, España son mis brazos. ¿Dónde vas? Qué menuda frase esa, dicha por Fernando Conde, en medio del Teatro de la Comedia. Hijo, España son mis brazos. Y digo, ay, por Dios, Fernando, baja un poco el punto. España son mis brazos. Baja un poquillo el Baja pistón. un poco. Pero sí, es muy llamativo que, en fin, esa población estaba especialmente protegida. Y esta obra empieza con unas escenas, y aquí está también en la peli, donde acusan a Diana de histérica. Y dice, ¿pero qué hace? Pero es que te pones muy nerviosa con todo el mundo. A ver, pobre mujer. Es que yo como mujer, cuando trabajé esta obra, la presionan todos. Todos quieren que se case ya porque la tienen que proteger, porque tiene que haber un hombre en ese condado de Belflor que lo lleve todo. Y ella, sus nervios son considerados histeria, cosa muy propia también de... En fin, con respecto a las mujeres, total, que yo soy totalmente partidaria de Diana desde el primer segundo. Empatiza con ella, absolutamente. Sí, me parecía maravilloso que ella quisiera tener una experiencia amorosa apasionante y no tener que aguantar a los petardos de hombres que le tenían preparados para casarse, para protegerla, porque había que proteger el reinado de Nápoles, el virreinado. ¿No vamos a discutir? No. ¿No quieren preguntar nada? ¿No tienen ninguna pregunta que hacer a estos dos ilustres
amigos que han venido hoy, que abren estas jornadas. Ilustres. Ilústremente. Ilustrísimos del siglo de oro, que han venido desde esa época a estar con nosotros. Siguen trabajando los dos en proyectos muy variados, pero yo creo que, bueno, sobre todo Elena, que es una especialista, creo que su próximo proyecto volverá a ser del siglo de oro. ¿Tienes en mente alguna obra? Pues mira, como soy su representante, Sí, bien, ahora mi representada la llevo a Buenos Aires, donde va a representar en el Teatro Colón, ¿no? En el San Martín de En Buenos el San Martín, nada menos que un Ionesco, Ah. esperando a Godot. Beckett, sí. Beckett. Con Beckett, Beckett, perdón. Esperando a Godot. Con un exceso reparto argentino. Sí, sí. Hasta aquí puedo contar. Hasta aquí. Y será época de oro, sí. ¿Para cuándo, Miguel Reyán, en tu obra? Uy, yo ya no me lo dejo escapar. Ya no me lo dejo escapar. Tenemos que pensar a ver Tenemos que pensar qué le algo. apetece y qué... ¿Qué obra harías con Elena Pimenta? A ti Me da igual. Me da igual, ves, a mí también, La que pero sea. yo he pensado en un Rey Lear. hasta una de Hitchcock harías. La que sea. Hasta un Hitchcock. Un Digo, Rey Lear. A ver si sabe hacer algo esta vez. Un Rey Lear. Yo un Rey Lear, sí, porque Pues tiene... son palabras. Me lo han propuesto una vez. ¿Te lo han propuesto? ¿Ves? Sí, lo han propuesto hace tiempo. Y entonces, por si no lo saben, apunten ustedes que esto es importante para cualquier profesión. El principio de Peter, que es un psiquiatra que se murió, de húngaro, de ascendencia sí. húngara que vivía en Norteamérica. El principio de Peter dice: todo individuo tiende a ascender en su escala profesional hasta alcanzar el nivel de incompetencia. Qué bueno. El muchacho este que está de contable lo hacemos... no, déjalo de contable. Que Déjalo de contable. Se fastidió. No, y entonces, el Rey Lear. Yo solamente he hecho una vez Shakespeare, Julio César, también con Esperpento. Son son palabras mayores. No quiero llegar a mi nivel de incompetencia. No. Ahora que tienes un nombre. ¿Eh? ¿no? Ahora que tienes un nombre. Bueno, nos pensamos otro, porque Ahora, ese es pero un te poco había dicho- mayor para ti. El Rey Lear es mayor para mí. Que tengo Lear es 16. mayor para ti. No, pero tú te habías dicho alguna cosa bonita. El Rey Lear pasado por España, Eso es lo que yo digo. Ah, que se llama Manolo. Manolito. Ya No, por ahí ya podemos hablar. ¿no es? No, pero bueno, yo sé lo que digo, No, Vamos ya está dando vueltas. Cuando vuelva de Buenos Aires, ya te lo verás tú diré, cómo ya tiene un te papel lo para diré. ti. Le tengo otros planes preparados. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, pues vamos a ir finalizando. La figura de Góngora también juega un papel clave en la rivalidad con Lope de Vega, pero un Lope de Vega que escribe más de 1.500 obras, de las que solamente se conservan unas 400. Sí, por ahí. por ahí. 400. No cabe duda de que marca el modelo de escritor, de dramaturgo y sobre todo yo creo que la figura de Lope de Vega eclipsa a muchos de sus contemporáneos. No solo es escritor, es una figura importantísima, famosa Perdón, y poeta. y poeta. Y poeta. Y poeta. Es decir, que la figura que has estudiado tan bien y que debe ser inabarcable, ¿no? Es inabarcable. Escuchar y leer escuchar y leer, bien sea en cine o en teatro, y leerlo en literatura, sigue siendo un deber, ¿no? De los que nos gusta la literatura y el teatro. Engancha al público actual un Lope de Vega. Ya no digo al público joven, digo en esta época en la que estamos con los móviles, que parece que cuesta leer o recuperar los clásicos. A no ser que te venga una pandemia y estás en casa y tienes los libros y mucha gente ha recuperado clásicos durante la pandemia y es así. Pero si no, en circunstancias normales. Ahora dejo hablar a la maestra, que lo dirá con más lucidez y más inteligencia. Yo creo que si está bien hecho, sí, por una razón. Porque Italo Calvino, en ese libro que tiene ¿Por qué hay que leer a los clásicos?, dice varias razones. Una de ellas es: los clásicos lo son porque nunca terminan de decir lo que llevan dentro. Y Lope de Vega es clásico por algo. Y Cervantes y Shakespeare. O sea, que tiene que ver con el espectador del siglo XXI. Hace falta que esté bien hecho y que el espectador esté dispuesto a estar receptivo, claro está. Pero naturalmente que el espectador normal, vamos. No, y además tenemos a la que ha sido directora, y insisto,
con muy buen éxito y con mucho criterio de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde ha llevado obras fundamentales de nuestro siglo de oro con un éxito abrumador de público y de crítica, porque estaban bien hechas, porque estaban bajo el punto de vista de Elena Pimenta, pero además con un criterio de rigor histórico y literario. Ah, que por cierto, como soy su representante... Sí, sí. Ya, Y próximo actor en su Rey y Manolito. Todo esto es la pelotilla que le estoy haciendo para que te dé el papel. Ya es un clásico, pero no sé si es la última. La última que yo he visto tuya en el Teatro Español. Ay, sí, Historia de una escalera. escalera. Ah, bueno. Palabras mayores. Clásico. Un vuelo Vallejo. Yo oía, y yo he de reconocer que yo también el primero, Historia de una escalera que antigua se va a quedar. No, sigue hablando al espectador del siglo XXI, sí. Habla, es que eso que dice, cada época encuentra en una obra clásica lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Y esa síntesis que suponen, además en el teatro, la síntesis que hace un escritor, como puede ser Lope, como puede ser Shakespeare, la depuración textual es tan grande, porque yo hablaba hace un rato de lo que es representar en 8 metros por 6 el mundo. Pues eso está en la palabra también, es decir, la escena del balcón de Romeo y Julieta no son los 10 minutos que dura, es una relación de amor, es un noviazgo de 2 o 3 años y ocurre ahí, ¿no? Entonces, esa capacidad de síntesis que tiene el teatro con el tiempo y el espacio, con la palabra tan esencial, tan depurada, que lo hace los rusos también, hay obras impresionantes, eso al espectador le llega. Mi experiencia es que, y más cuando se trata de lenguaje poético, que para mí el teatro siempre es lenguaje poético, siempre es una estilización, el público se eleva, o sea, es una experiencia para el público extraordinaria. Es una experiencia diferente a la vida cotidiana. Porque además hay una cosa, es el arte del futuro. Sí. El arte del futuro. Porque hay una cosa, si está bien hecho, tiene una cosa que no hay quien pueda con ella, que es de verdad. Es de verdad, claro. El Titanic no se hunde, ya sabemos que no se hunde, pero el teatro tiene una cosa modesta, pero que pues, se puede hacer aquí. Yo conocí a Vittorio Gassman en el Festival de San Sebastián y que redujo a la nada una conversación, se levantó imponente y dijo: un actore, un spettatore, teatro. Claro. Solo basta eso. Claro. Te van a contar algo que es mentira. Pues hay una sala zurda así colocada, y una voz que dice: señoras, señores, la representación va a comenzar. Te van a contar algo que es mentira, la gente sabe que es mentira, y sale un actor, sale Pablo, empieza a contar cosas divertidas, la gente se ríe, de pronto se pone serio y de repente se pone de rodillas y empieza a llorar. Empieza a llorar de verdad. ¿No hemos quedado que era mentira? Con eso no hay quien pueda. Claro. Un ser humano a 10 metros llorando de verdad, ni Titanic ni leches. Palabra de Miguel Reyán, sí señor. Totalmente de acuerdo. Sí, y hay que decir que el siglo de oro en literatura tiene grandísimos y el teatro era algo fundamental, de la misma manera que Shakespeare en su país era gigante, pues son los mejores haciendo teatro. Tienen todas las reglas, todos los secretos del arte teatral. Y bueno, a mí a veces me da pena cuando actualmente se dice, bueno, voy a hacer El perro del hortelano y hago, cuento un poco la trama. No, a ver, es la mezcla de la trama con la manera de contarlo, que es la palabra, esas figuras retóricas, esas estrofas, es eso lo que da ese sentido, mundo. Lo mismo pasa con Shakespeare. Dice, vamos a ver Otelo, pero no lo hago. No, a ver, vas a hacer yo qué sé, inspirado en el mundo de Otelo, porque las tramas ya existían. La trama de Otelo, la trama de Romeo y Julieta estaba en Bandello. Quiero decir que... Pero si es que son 4 cosas. Claro. El poder, la muerte, el sexo. Los americanos son muy pragmáticos. Dice, bueno, Aristóteles ya lo decía, ¿no?
me parece que son 17 situaciones dramáticas posibles, nada más. Claro. Y si me Entonces, apuras, 2. Y es el cómo. Alguien que busca algo, que huye de algo. Se acabó. Claro. No, Es ya está. el cómo, ¿no? Y eso Es es el cómo. importantísimo. Y entonces, bueno, pues estos fueron... López será el mayor especialista en comedia, por ejemplo, aunque luego tiene un Castigo sin venganza, que es una belleza de tragedia excepcional. Pero si alguien quiere saber algo de comedia, tiene que leer a Lope. O sea, aparentemente no se entienden algunas cosas, pero el público disfruta muchísimo, muchísimo. Y si alguien quiere saber algo del Siglo de Oro, vaya a ver obras de Elena Pimenta, porque es la mayor especialista. Vaya, Bueno, hombre, que no. Sí, sí, absolutamente. Así que estaremos ávidos de ver el Rey Lear con Manolo Reyán, iba a decir, Manolito Manolo Reyán. Reyán. Bueno, decir que este hombre que ven aquí con la cámara todo el rato, efectivamente Pablo, nuestro amigo, que va a hacer unos vídeos y fotos excepcionales, es actor y es un poco también para meterlo dentro de la trama de Filme e Historia, el que tengamos un actor, fotógrafo y cámara. Estamos lanzando el estrellato, ¿eh? Ya ves, ya ves. Te veo en Buenos Aires. A ver si vamos a tener un problema. Venga. ¿Ves? Mira, bonito, qué bonito bien. personaje. Viéndote oye. así te veo como Ricardo III. Te veo haciendo un Ricardo III. Mi reino para una cámara. Bueno, vean esta película. Vamos a recomendar la película para la gente que no la haya visto porque recupera con todas las trabas que el maestro Reyán desde el primero ha puesto piedras, conocedor de la historia, lo que debe guardar de secretos Miguel Reyán del perro del hortelano. Es una película que hemos querido traer para que disfruten del Siglo de Oro, un film que fue rompedor, que fue realmente importante, sigue siendo realmente importante en la historia del cine español y que además hemos tenido el honor de contar con uno de sus protagonistas y con una de las grandes... Que no es protagonista, salgo. Por cierto, tiene muchas cosas maravillosas. Una es la fotografía de Javier Aguirre Saró. Se llevó el Goya, que es un maestro fantástico. Se llevó la mejor fotografía, o Goya mejor fotografía, mejor dirección también. Claro, mejor... que por cierto, cuando estuvo dando clases en la escuela de cine de iluminación, cuando venía alguien, uno joven que quería entrar, me llamo Damián Rebolledo. Lo primero que le preguntaba era, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado en el Museo del Prado? Dice, ¿lo qué? El siguiente. Bueno, nuestro amigo José Luis García dice en el Prado está todo. Que en el Prado está el cine. El cine, claro. Si tú quieres saber de cine, te pones delante de un buen cuadro. Ahí está todo, sí, sí. Y ahí está todo el cine. Creo que había una pregunta ahí, ¿sí? ¡Uy, qué bien! Ah, claro, ¿ves? Tú como no olvidas, el público tiene muy buena memoria. El público de Filme e Historia... Que te toca recitar... Dinos, tenemos que cerrar con un texto de Cervantes. Con un texto tuyo. Ah, un texto mío. Del Quijote. Sí, del Quijote. Ah, no, el Quijote, no, de Lope. Hay un soneto que todo el mundo se sabe el final y el principio, pero nadie sabe. Un soneto me manda a hacer Violante, ¿verdad? Sí. A que nadie se lo sabe. Venga, dale. Un soneto me manda a hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 besos, dicen que es soneto, burlando, a los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y ya estoy en la mitad de otro cuarteto. Más si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. En el primer terceto estoy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Maravilloso. ¡Bravo! Maravilloso. Lope de Vega. Fantástico. Lope de Vega. Bueno, pues agradeceros infinitamente que hayáis estado hoy con nosotros, Elena, Miguel Reyán. Un placer. 2 buenos amigos y además que han abierto, yo creo que de la mejor manera que se podía, estas jornadas, 2 jornadas y media de cine e historia, donde vamos a poder disfrutar los que se quieran quedar a ver una grandísima película, El perro del hortelano, de Pilar Miró, 7 Goyas y un actor, Miguel Reyán. Bueno, y por supuesto invitamos a que en otras ediciones, que no hace falta que sea Film Historia, aquí en Málaga ya veis cómo os acogemos con todo el cariño del mundo para poder charlar de cine, de teatro y que sigáis estudiando los grandes clásicos y poniéndolos en solfa, bien en teatro, bien en literatura y cine, tan a gusto como lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Miguel Reyán y Elena Pimenta.
Gracias.